Hoy les tengo un en vivo, así de la nada, que se me ocurrió hacer, porque últimamente he estado hablando mucho de una herramienta en especial. Y además, en un ratito me voy al foro para salir en Cuéntamelo Ya, que también vamos a estar hablando y haciendo una entrevista acerca de el interesante punto de vista. Así que desde hace mucho tenía ganas de grabar este en vivo, que lo voy a dejar en mis redes, para contarles un poquito acerca de las herramientas de Access Consciousness, pero sobre todo de el interesante punto de vista. En todas mis clases yo siempre comparto que a mí me gustan mucho estas herramientas porque yo he estudiado para ser maestra de niños, soy logoterapeuta, consteladora familiar, soy políglota, he vivido en varios países y siempre he estudiado varias cosas que me han ayudado a crear las conferencias que ahora doy, junto con las experiencias de vida que he tenido viviendo en diferentes lugares. Hola a todos, besos. Sin embargo, hace unos años empecé a estudiar estas herramientas y la verdad es que me gustan muchísimo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera yo vivía estas herramientas, encarnaba estas herramientas aún sin conocerlas. No todas, pero muchas de ellas. Y el interesante punto de vista, cuando yo empecé a estudiar esa herramienta, dije, wow, me llevó a un momento de mi vida en el que, por supuesto que encarnaba lo que es estar en el interesante punto de vista. Entonces he hecho muchos videitos, en un ratito voy a hacer una entrevista, pero me parece que es demasiado cortita como para poder extenderme y hablar un poco más de lo que es el interesante punto de vista. Así que ahí les va. Cuando yo tenía 7 años empecé a concursar en oratoria. Me empecé a subir en los escenarios y a experimentar esto de lo que es hablar y tener a mucha gente. Y la verdad es que me volví un poco... Yo creo que todas las personas que lo experimentamos en algún momento de nuestras vidas, nos encanta tanto y hacemos todo después para quedarnos en los escenarios. Yo empecé a concursar en oratoria, primero en el colegio y después en interescolares, y entonces muy pequeñita me enfrenté a públicos de 5,000 personas. Y si bien me moría del nervio cuando estaba subida o a punto de subirme al escenario, yo recuerdo perfecto porque era esa época en la que yo tenía la conciencia, la seguridad de que Dios era mi mejor amigo. Yo le decía antes de entrar al escenario así como que yo quiero comunicarle a todas estas personas algo de lo que soy y algo que les pueda dejar un granito de arena. O sea, era una pulguita y desde entonces tenía esta conciencia de que comunicar era todo en mi vida. Me encanta lo que soy y lo que hago. Yo soy actriz y comunicadora desde ese entonces. ¿Y qué sucede? Cuando lo empecé a experimentar y empecé a ganar año tras año el primer lugar, yo me sentía tan realizada, porque entonces después empecé a hacer declamación, un poquito de canto, baile, gimnasias aeróbicas, en fin, yo organizaba toda la semana cultural del colegio donde estudiaba y empecé a ser mucho más determinada y tener mucho más la seguridad de saber a lo que yo me quería dedicar desde pequeñita. ¿Para qué todo este choro mareador? Yo hice una oratoria que hablaba del ocultismo, imagínense, de todas esas cosas ocultas, etcétera, etcétera. Y cuando terminaba esa oratoria, había un programa de televisión, que muchos de ustedes no lo conocerán, que tenía aparte una revista que se llamaba Aunque Usted No Lo Crea, que hablaba de cosas pues raras que no podíamos entender o creer. Y entonces yo salía con la revistita y cuando terminaba mi oratoria yo decía, aunque usted no lo crea, con mi revistita, ¿no? Era un programa que se llamaba, era de Ripley y bueno, algunas personas lo conocerán, otras no. Coméntenme ahorita o coméntenme en el futuro, pero la cosa es que me gané otra vez el primer lugar y gané a nivel interescolar. Ese momento en el que estás haciendo lo que realmente te gusta, fíjense, vivir en el interesante punto de vista es hacer lo que te gusta, hacer lo que se te da con facilidad y divertirte. Tener la certeza de que todo tiene sentido, porque en ese momento no estás pensando en el pasado, no estás pensando en el futuro, no estás pensando en nadie más, estás pensando en ser y hacer lo que a tu cuerpo le gusta, lo que sabes que te va a permitir a ti trascender y dejar algo, y lo que le va a permitir a las personas que te puedan recibir algo de ti, pero recibir eso que en esencia eres. Eso es parte de estar en el interesante punto de vista, pero se los voy a explicar todavía un poquito más claro. Cuando yo me gané el primer lugar,
estudiaba en un colegio en donde, en esa vez, en especial, yo estudiaba en un colegio en el que éramos como 5,000 alumnas, porque pues iba desde párvulos hasta el bachillerato. Y yo me recuerdo perfecto que había muchas amiguitas, maestras, gente del colegio que pasaban y me decían, wow, me encantó tu oratoria, la verdad es que me quedé pensando, felicidades, qué buena eras, y yo decía, gracias. Pero también habían algunas alumnas, maestras no se atrevían tanto, pero algunas otras alumnas que pasaban y me hacían burla y me decían, aunque usted no lo crea, ¿no? Porque se recuerdan que pues yo utilicé la revistita de este programa que estaba muy de moda, y entonces pasaban y se burlaban así de que, aunque usted no lo crea, y yo decía, gracias. Por eso es justamente el interesante punto de vista. Toda mi vida he vivido el interesante punto de vista, no. ¿Qué pasa cuando estás en el interesante punto de vista? Todos los juicios, comentarios o cosas que alguien te pueda decir, simplemente los recibes y dices gracias. ¿Por qué? Porque tú no tienes ningún juicio hacia ti. Entonces, se los repito, yo lo viví en ese momento y lo encarnaba. ¿Por qué? Porque estaba descubriendo desde muy pequeña qué era lo que realmente me gustaba. Cada vez que me subía en un escenario, de verdad yo preparaba tanto mis oratorias, yo estaba tan segura de que éramos Jesucristo de Móstenes y yo la oradora. O sea, que yo sabía que me iba a dedicar a esto toda la vida. Y el comunicar, el preparar mis oratorias y el que algunas personas, yo lo veía. Desde pequeñita empecé a ver el interesante punto de vista es una herramienta genial para evitar el juicio y tomarnos las cosas de manera personal. Gracias, Miguel, exactamente. Y lo que pasa es que hemos hablado tanto de esta herramienta que por eso yo quería hacer este en vivo, porque en un ratito ya me voy, me cambian mi pelito y me voy en vivo al programa de Cuéntamelo Ya, pero va a ser una entrevista cortita. Entonces, para todas las personas que nos visiten después en mi canal, quiero que sepan un poquito más del interesante punto de vista y cómo yo lo vivía. Y por eso, cómo al experimentarlo, cuando doy mis clases les comparto de la manera en la que yo lo he hecho para que tú, a tu manera, puedas utilizar esta herramienta que se llama interesante punto de vista. Pero básicamente es esto. Todos los juicios, porque fíjense bien, a veces podemos creer, ay no, a mí me encanta que me digan que qué buena soy para algo, pero no me gusta que me digan que mala soy para algo. Ambos juicios son limitantes. ¿Cuál es el interesante punto de vista? Es ese momento en el que yo no tengo ningún juicio de mí al respecto de nada, o por lo menos en este ejemplo puntual, yo no tengo juicio de mí al respecto de haber sido oradora desde los 7 años, porque me encantaba, porque yo me subía al escenario y todo cobraba sentido, porque preparaba tanto mis oratorias que cuando me ganaba el primer lugar era como, wow, yo estuve ahí, fui la demanda de ganarme el primer lugar en esta oratoria, porque sé que es lo que me gusta, porque sé que es a lo que me quiero dedicar toda la vida. Entonces yo no me juzgaba, al contrario, estaba tan feliz, tan agradecida por ganarme ese lugar, tan agradecida por haber sido líder desde chiquitita, tan agradecida por concursar en todo lo que me gustaba, tan agradecida por el reconocimiento de ser lo que yo era, que esta es mi invitación. En ese momento en el que vives en el interesante punto de vista, tienes gratitud total por lo que eres, no te juzgas. ¿Y qué sucede? Te dicen, qué bien lo hiciste, y dices gracias, recibes. Te dicen, qué mal lo hiciste y se burlan de ti, tú dices, gracias, recibes. Porque vivir en el interesante punto de vista es vivir sin juicio al respecto de esa circunstancia. Entonces, cuando alguien te dice algo acerca de ello, dices, gracias. Porque tú estás contento, porque no te estás juzgando, porque estás haciendo lo que verdaderamente deseas hacer, eso que prende a tu cuerpo y eso que tú sabes que es verdad para ti, que es ligero para ti. Y no necesariamente tiene que ser ligero para nadie más. Yo tuve la oportunidad y yo de niña, este es otro live, pero les voy a adelantar un poquito. Yo de niña creía que Dios era mi mejor amigo y ahora lo sigo creyendo, pero voy a hacer otro live acerca de eso. Sin embargo, el creer en ese momento que Dios era mi mejor amigo me hacía extrapolar mis bendiciones
fuera de mí y no reconocía que eran creaciones, que yo desde pulguitita empecé a crear todas esas cosas que yo quería que sucedieran en mi futuro. ¿Y por qué se los digo con esta seguridad? Porque también hace muy pocos años, cuando por primera vez en la vida me empecé a juzgar, también creé drama. Así que yo les puedo decir desde mi experiencia que la creación de una vida grandiosa, como la creación de una vida dramática, es obra de cada uno de nosotros. Estas herramientas a mí me han funcionado muchísimo, son prácticas, pero hay que utilizarlas. Hay que utilizarlas. Entonces, si alguna vez has encarnado ese momento en el que estás haciendo realmente lo que te gusta y estás seguro o segura de que no importa si los demás lo hacen como tú lo haces, que no importa cómo los demás están haciendo su vida con respecto a sus relaciones, a su vida profesional, a todo lo que se estén dedicando, si tú has encarnado ese momento en el que tú estás tan seguro, tan contento, haciendo vibrar a tu cuerpo porque verdaderamente te estás dedicando a lo que te gusta, has vivido en el interesante punto de vista. Porque si alguien te dice, wow, qué bien lo hiciste, dices gracias y lo recibes. Y si alguien te dice, ay, qué espantoso lo hiciste, de verdad, no se te ve bien el cabello, hablas muy mal, hablas muy grave. A mí hasta me decían, oye, como que tienes voz de hombrecito, ¿no? Porque yo siempre tuve esta voz grave desde chiquitita. Y yo decía, gracias, recibía. Ese es el interesante punto de vista. Ese momento en el que tú no te juzgas, tú estás tan contento siendo lo que eres, con tanta gratitud, reconociendo el regalo que eres y eligiendo lo que verdaderamente te gusta, lo que le gusta a tu cuerpo hacer en este tránsito de la vida, que no tienes ningún juicio, estás contento por lo que estás eligiendo. Entonces, todo lo que te dicen los demás es solo y tan solo un interesante punto de vista. Interesante punto de vista que te parece que lo hago muy bien. Interesante punto de vista que te parece que lo hago muy mal. Eso es el interesante punto de vista visto desde los momentos en los que yo en mi vida he encarnado esa herramienta, ¿sí? Y esto lo hice desde pequeñita. Cuando estudié las herramientas, cuando comencé a estudiar las herramientas, estaba en un momento de mi vida en el que por primera vez me había comenzado a juzgar. ¿Por qué? Porque yo siempre fui, como se los decía, desde pequeña, una niña diferente, que hacía lo que le gustaba, que se quería comer al mundo, que empezó a viajar solita desde los 12 años, becada en intercambios, que decidió que quería venirse a vivir a México, que quería vivir en Francia, que quería vivir en Miami, y eso siempre me hizo ser muy determinada y muy diferente, sin juzgarme. Pero llegó un momento en mi vida que me empecé a juzgar justamente por lo mismo, por decir, wow, soy actriz, a mí todo se me da, soy súper dichosa en el amor, soy súper dichosa en la vida, soy súper abundante. Imagínate, estoy muy mal. En ese momento en el que me juzgué, la magia se empezó a caer. Pero ¿qué pasó? Me demostró qué es lo que es no vivir en el interesante punto de vista. Así que cuando empecé a estudiar las herramientas dije, wow, yo encarnaba el interesante punto de vista cuando no me juzgaba, cuando me sentía la magia que soy. Y ahora que me estoy juzgando, claro, no encarno la herramienta del interesante punto de vista, pero me dio una libertad total, porque cuando yo encarnaba ser el interesante punto de vista, me empecé a sentir un poco culpable y empecé a pensar que Dios me bendecía demasiado a mí, pero no a los demás. Entonces que yo tenía que hacer un esfuerzo extra para bendecir yo a los demás. No reconocía que mi vida fuera mágica, que me ganara los concursos de oratoria, que me encantara viajar, que me ganara becas para viajar, que viajando me diera cuenta de que wow, me encantaba cocinar, de que wow, me encantaba bailar, que descubriera todos los días cosas nuevas de mí. Yo no sabía que era una elección. Y hoy te invito a que, si quieres, conmigo en mis próximas clases o con facilitadores que haya a nivel mundial, puedas conocer estas herramientas. Esta herramienta, interesante punto de vista, en donde no te juzgas, eres gratitud por lo que eres, estás contento con lo que eres y con lo que haces. Así que todo lo que te digan es un interesante punto de vista, bueno o malo.
Soy Mirta René. Esto fue una breve explicación de lo que es la herramienta Interesante Punto de Vista. Y váyanse a ver el programa de Cuéntamelo Ya, porque ahorita me cambio un poquito mi cabello y vamos al aire en el foro de Cuéntamelo Ya para hacer una entrevista y seguir hablando de esta súper herramienta. Este video va a quedar grabado. Si tienen dudas, escríbanme. Y en la tarde voy a postear las fechas de las clases que voy a dar en México, posiblemente en Guadalajara, en Colombia, en Guatemala, y a ver qué otros países se unen para recibir estas energías, mi energía y estas herramientas. Los quiero mucho, soy Mirta René y sigan eligiendo una vida grandiosa. Bye bye.